Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Viviana Grajales. Qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios que tanto me apasiona. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que es muy común para todos y es el tema de las tormentas, de la tribulación, de las dificultades. Lo quise titular Paz en medio de las tormentas. Y antes de entrar a leer el texto, quiero compartirles una historia de un náufrago. Resulta que lo veían en una isla, estaba solo y rogaba a Dios día tras día que lo rescataran, que alguien llegara y lo rescatara. Resulta que pasaron los días y el náufrago se dio cuenta que era una isla muy solitaria donde posiblemente no iban a llegar, entonces comienza a construir su casita, una chocita para tapar sus pertenencias y algunas cositas que tenía. Un día, mientras iba a conseguir alimento, llega a la chocita y se da cuenta que está quemándose, que está llena de llamas y que el humo llegaba muy, 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 muy lejos. Entonces él triste se arrodilla, empieza a llorar y le clama a Dios, medio enojado, y le decía, ¿por qué permitiste que me sucediera esto? ¿Por qué lo único que tenía permitiste que se quemara? Entonces él muy triste se acuesta, pero al otro día se da cuenta que viene una grande embarcación y que lo rescata. Él le pregunta a la persona, ¿ustedes cómo descubrieron que yo estaba en esta isla? Y quien conducía ese barco le dijo, gracias al fuego y a las llamas que ardían en la isla, nos dimos cuenta que tú estabas aquí. ¿A qué voy con esta pequeña historia? Que muchas veces Dios no nos manda cosas, pero permite que sucedan las cosas para nuestro bienestar o para sacar algo mucho más productivo de ese momento. Él siempre de las cosas difíciles que vivimos hace algo bueno, positivo y bonito. Dice la palabra que todas las cosas suceden para bien de los que aman al Señor. Entonces vamos a leer nuestro texto. Está en Marcos capítulo 4 versículos del 35 al 41. Dice así, aquel día al atardecer les dijo, pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un viento huracanado y las olas rompían contra la barca, que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que muramos? Se levantó, increpó el viento y ordenó al lago, calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Llenos de miedo se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces quiero trabajar este texto tan hermoso en tres partecitas, ¿cierto? La primera es pasar a la otra orilla. La segunda es cómo vivimos nosotros las tormentas. Y como tercero, cuál es la respuesta de Dios hacia nosotros. Entonces, pasar a la otra orilla. ¿Qué significaba pasar a la otra orilla para los discípulos? Pues primero, ya estaba atardeciendo, significa que estaba poniéndose oscuro, que en la oscuridad hay mucho más peligros. El mar, cruzar el mar significaba lo desconocido, el mar para el pueblo de Israel significaba el mal. Y lo segundo es que cuando iban a la otra orilla era tierra pagana. Era una tierra donde quizás ellos nunca habían estado y significaba ir a lo desconocido, salir de un lugar de comodidad, desacomodarse, cruzar algo difícil, posiblemente con riesgos, y llegar a una tierra que desconocían totalmente. Esta invitación que les hizo Jesús a los discípulos, aún nos la sigue haciendo a nosotros, y es que salgamos de la zona donde estamos y nos enfrentemos a nuevos lugares, a nuevos retos, a nuevas cosas que queremos conquistar y que no nos dé miedo, porque en el camino vamos a estar con Él porque es Él quien nos hace esa invitación. Entonces, en medio de las dificultades, salgamos de esa zona donde estamos para cruzar a la otra orilla. Como segundo, cómo vivimos las tormentas. Entonces dice que se levantó un viento huracanado, que la tempestad se puso fuerte y esto era muy común en el mar de Galilea, los fuertes vientos que cruzaban. También el mar, como les dije anteriormente, era signo del mal para el pueblo de Israel. Y teníamos también algo muy importante, y es que durante esa tormenta Jesús dormía en la popa.
tranquilo, plácido, porque confiaba en su papá, porque confiaba en ese padre hermoso que él tenía. Pero eso para los discípulos era un signo no de confianza, sino de que o Jesús se desentendía de ellos. Entonces, qué importante que entendamos que todos vivimos tribulaciones, todos vivimos momentos de dificultad, eso es inherente al ser humano, pero que en cada una de ellas nosotros podemos clamar al Señor. Los discípulos dijeron, Señor, no te importa que perezcamos, que muramos. Entonces, qué importante que en medio de la tribulación busquemos al Señor y nos sintamos necesitados de Él. Como tercer punto, tenemos la respuesta de Dios. Entonces, en la respuesta de Dios hay cosas importantes. Primero, se levanta. Cuando los discípulos clamaron su ayuda, Él se levanta y con una orden hace que todo vuelva a la calma. Con esto que muestra, muestra su señorío, muestra que Él es divino, porque en el Antiguo Testamento vemos cómo solo Dios podía calmar y controlar las aguas y los mares. Y en este momento Jesús hace lo mismo para mostrar su divinidad, su señorío. Y como segundo, Jesús les hace a sus discípulos una reclamación y es, ¿por qué no confían? ¿Por qué tienen miedo? Es que ¿dónde está su fe? ¿Cómo está su fe? Y eso es algo que hoy Jesús nos sigue diciendo a cada uno de nosotros, que en medio de esas tormentas, de esa tribulación, nosotros confiemos en que Él va a actuar, que tengamos claridad de que su señorío es grande, que Él puede hacer lo imposible, lo que para nosotros parece imposible, y que es importante que nosotros pongamos esa fe a funcionar, sobre todo cuando estamos en medio de la prueba. Qué importante que nuestra fe sea firme y segura y saber que Dios está ahí y que responde. Para concluir, entonces, vamos a recordar primero el señorío de Dios. Qué importante que recordemos que Él hace posible lo que para nosotros parece imposible. Segundo, que tengamos una fe madura, una fe que sea fuerte y firme porque siempre van a llegar tribulaciones y si estamos con la fe firme y madura, pues las vamos a enfrentar mucho mejor. Y tercero, que es importante, cuando Dios nos hace esa invitación, pasemos a la otra orilla con Él, con la certeza de que Él estará con nosotros. Para finalizar, quiero leer una oración de Santa Teresa de Ávila que a mí personalmente me encanta, esa santica, y dice así, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Muchas gracias, un abrazo y espero que estén muy, muy bien.